Por ejemplo, tenemos las magnitudes fundamentales, ¿no? En este capítulo de hoy. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Entonces tienes la longitud, ¿no? Ya la longitud. También tienes la masa, tienes el tiempo, tienes la temperatura termodinámica que se representa con la letra T, teta, ¿sí? Teta, la letra griega, ¿no? La intensidad de corriente, generalmente sí, ¿no? Intensidad luminosa. También se representa con I, cantidad de sustancia, que viene a estar dado por el mol, ¿no? El mol, ¿ya? El mol, o sea, cuánto de sustancia tiene, por ejemplo, una molécula en comparación con el átomo de carbono, ¿ya? Bueno, estas son las magnitudes fundamentales y son 7. Son 7. Las derivadas ya viene a ser una combinación de estas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen, ¿ya? Entonces sus unidades, por ejemplo, serían kilogramo, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? Kilogramo por metro cúbico, por ejemplo, ¿no? La masa se mide en kilogramos y el volumen en metro cúbico. ¿El volumen en qué se mide? Se mide en metro cúbico, ¿no? ¿Sí? Metro cúbico, ahí está. El área en metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea, si tú multiplicas 2 longitudes ya te da área, ¿no? Si multiplicas 3 longitudes ya te da volumen, ¿no? O sea, son combinación de las básicas, ¿no? Estas no provienen de ningún otro lugar, ¿no? Solamente dependen de una sola, o sea, son independientes entre sí, ¿no? O sea, ellas solitas ya dependen, ¿no? En cambio las magnitudes derivadas ya tienen pues una combinación de las fundamentales, ¿no? Bien, y luego tenemos, por ejemplo, las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son las que están completamente definidas, ¿no? O sea que lo puedes conocer su valor numérico y la unidad, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo. El trabajo se representa con la letra W, ¿no? ¿Ya? El tiempo con la letra T. El caudal con Q, ¿no? El caudal, por ejemplo. ¿Este caudal en qué se mide? ¿No? Generalmente es un volumen que pasa en un tiempo determinado, es el caudal, ¿no? ¿Sí? Entonces se mide en metro cúbico, ¿no? Metro cúbico por segundo, ¿sí? Por segundo. Ahí está, esas serían sus unidades, por ejemplo, del caudal. ¿Ya? Entonces tú puedes definir, por ejemplo, tienes un río, ya tienes un río, entonces tú puedes definir ese caudal y dices, por ejemplo, bueno, el caudal va a ir en esta dirección, mira, ¿no? Está yendo en esa dirección y es de 20, por ejemplo, litros por cada segundo, ¿no? Ya, entonces está yendo por ahí, ¿no? 20 metros cúbicos por segundo. Entonces está yendo el caudal, está yendo por esa zona, ¿no? ¿Sí? O sea, cuánto de agua pasa, por ejemplo, en un tiempo determinado en un río, ¿no? Ya, para eso se utiliza, por ejemplo, en el aspecto de la ingeniería, ¿no? Todos los campos que tienen que ver con la hidráulica, con construcciones civiles que tengan impacto hidrológico en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una presa, ya, un canal, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, para eso se utiliza el caudal, ¿no? Ya. Ahora las vectoriales, ¿no? Las vectoriales, ¿ya? A diferencia de las escalares, en las escalares solamente conoces la magnitud, ¿no? El número y la magnitud. O sea, digamos cuánto mide, ¿no? Pero no sabemos la dirección, ¿ya? No sabemos la dirección, ¿ya? Esto lo he puesto pues referencial nada más, ¿no? Pero en este caso, si ya tienes vectoriales, en las vectoriales ya se conoce ya el módulo y la dirección, ¿no? O sea, la dirección, ¿qué es? La dirección es a dónde está yendo, pues, ¿no? Por ejemplo, tienes el eje, digamos, XY, ¿no? XY, X por acá, Y por acá. Entonces tú puedes decir, bueno, la velocidad en X es tanto, por ejemplo, dices, ¿no? ¿Ya? Entonces estás definiendo una dirección, ¿ya? Es 20 metros por segundo. Entonces si dices, por ejemplo, la velocidad en X es tanto, o sea, ya tiene dirección y tiene módulo. Tiene dirección y módulo. Tiene dirección y módulo. Entonces, por acá vamos a ver otras, ¿no? Por ejemplo, hay algunas magnitudes que solo posee el sistema internacional, ¿no?
hay algunas magnitudes que solo posee el sistema internacional, ¿no? ¿Cómo se llaman esas magnitudes? Se llaman magnitudes auxiliares. Magnitudes auxiliares, ¿no? Y estas magnitudes auxiliares son utilizadas, por ejemplo, cuando vas a medir ángulos, ¿no? ¿Ya? Que solamente se utiliza el sistema internacional, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, las magnitudes constituyen un estándar abierto en el sentido que día a día, por ejemplo, se incrementa, ¿no? De acuerdo al avance tecnológico. Tú recuerdas, hace unos años no teníamos, por ejemplo, el byte. ¿Sí? ¿Qué es el byte? No, el byte es una medida de unidad. Es una unidad de medida, ¿no? Una unidad de medida, ¿no? El byte. El byte es una unidad de medida que se llama, que es, pues, sirve para almacenar información, ¿no? Sirve para almacenar información dentro de las computadoras, por ejemplo, el internet, ¿no? ¿Sí? Por eso ahorita tenemos, por ejemplo, unas memorias, ¿no? De almacenamiento que son de 1 gigabyte, ¿no? Por ejemplo, el byte es una unidad para almacenar información, pero si te vas al año 1950, ¿habrá existido el gigabyte o el byte simplemente? No, pues no ha existido, ¿no? ¿Sí? No ha existido. Entonces, a medida que avanza la tecnología, se van incrementando nuevos sistemas de medida, ¿no? Nuevos sistemas de medida. Bien, también tenemos el tema de la cantidad, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, la cantidad es cuánto de magnitud tiene simplemente, ¿no? Por ejemplo, una cantidad te representa con 20 kilos, ¿no? O sea, la magnitud es el 20 y la cantidad ya es la porción específica, ¿no? O sea, los 20 kilos en sí, ¿no? ¿Ya? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo. La medición es la comparación, ¿no? De una cantidad a medir con otra, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes medir, por ejemplo, no sé si has visto las balanzas, ¿no? Que existían antes, ¿no? Habían unas balanzas de pesas, ¿no? ¿Ya? De pesas, ¿ya? Por ejemplo, estas de acá, ¿no? ¿Ya? Unas balanzas antiguas, ¿verdad? Esta, por ejemplo, ¿sí? Ya tú tenías tu pesa a un lado, ¿no? Tenías tu pesa a un lado y decías, quiero medir, por ejemplo, 5 kilos. Entonces cogías la pesa de 5 kilos y lo colocabas en un platito. Y en el otro platito estabas colocando tu arroz, tu frijol, tu azúcar, ¿no? Y ya más o menos a medida que se iba equilibrando, o sea que esta balanza se hacía horizontal, ya se podía saber que tienes acá 5 kilos, pero no la medida de la pesa. Entonces, por ejemplo, así es como nacen las mediciones, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que se compara. O sea, comparas una cantidad a medir, ¿no? ¿Sí? Con otra, ¿no? Con una que ya conoces, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. El patrón de medición, bueno, es la unidad de medida tomada como referencia para expresar el valor de la magnitud física, ¿no? ¿Sí? El patrón de medida es la unidad de medida, o sea, la unidad. ¿Cuáles pueden ser los patrones de medida? Puede ser el kilo, puede ser el metro, el centímetro, ¿no? Bien, pueden ser varios, ¿no? ¿Sí? Pueden ser varios. Entonces nosotros tenemos sistemas de medición también, ¿no? Sistemas de medición fundamentales, sistema internacional, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los sistemas de medición que tenemos, por ejemplo. Tenemos tres, ¿ya? Tenemos el absoluto, es uno, el otro es el técnico o gravitatorio, y el otro es el sistema internacional, ¿no? El que se utiliza en Perú es el sistema internacional. ¿Ya? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, por acá un poco de información para poder mostrarte, ¿no? Para poder mostrar, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí tenemos tres sistemas más de medición, o sea, hay varios sistemas de medición, ¿no? ¿Ya? Ya no sé, hay 5 o 6 sistemas a nivel mundial, ¿no? E incluso creo que más, ¿no? No estoy muy seguro, pero hay 3 que son muy conocidos, ¿no? El técnico gravitatorio y el absoluto, ¿no? Por ejemplo, acá no aparece el sistema internacional o el SI, que se denomina, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, por acá te podemos mostrar algunos
algunos sistemas de medición, ¿no? ¿Ya? En cuanto a los sistemas de medición, pues son varios, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar de 3 nada más el día de hoy. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que nosotros utilizamos es el sistema internacional, ¿no? ¿Ya? El sistema internacional. Pero también existe, por ejemplo, el sistema absoluto o técnico, ¿no? ¿Ya? El absoluto o técnico. Y también tenemos el sistema internacional, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir estudiando cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a ir observando algunos de los sistemas, ¿no? Bien, a ver, aquí tenemos una tabla, pero no se nota muy bien, así que vamos a tomar lo que tenemos en nuestro libro nada más de la academia y vamos a ir analizando. Bien, entonces tenemos, mira, los dos primeros sistemas de medición son el absoluto y el técnico, ¿no? En el absoluto, bueno, tienes las unidades fundamentales que están ahí con un color un gris oscuro, ¿no? Un gris más oscurito, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema absoluto tienes varios sistemas a su vez, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, dentro de los sistemas absolutos tienes el sistema CGS, ¿ya? ¿En qué te miden? En centímetros, en gramos, en segundos. La carga eléctrica en STC, por ejemplo, en DINA y en ERGI, ¿ya? Tienes también el sistema MKS o Georgi, ¿ya? ¿En qué te mide? Metro, kilogramo, segundo, coulomb, ¿no? Newton, joules, ¿no? El sistema FPS o el inglés, ¿no? El sistema inglés, el norteamericano, por ejemplo, utiliza esto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, para longitud utiliza el pie, ¿no? Si es una longitud más grande, utiliza la milla, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá las distancias entre dos ciudades, por ejemplo, en Perú puedes decir la distancia de donde, a ver, puede ser de Cajamarca a Chiclayo, por ejemplo, es 500 kilómetros, ¿no? No tengo el dato exacto, pero supongamos que mide esa distancia, ¿no? 500 kilómetros. Entonces, en el sistema internacional tú ya no hablas de kilómetros, por ejemplo, ¿no? Sino hablas de millas, ¿no? Millas, o sea, hay otra unidad para medir la misma longitud, ¿no? ¿Sí? En la masa, por ejemplo, dices, véndame una libra de arroz, ¿no? Ya no dices véndame un kilo, sino una libra de arroz, ¿no? Que es más aproximadamente medio kilo, ¿no? Y bueno, así va variando, ¿no? Por ejemplo, también tenemos en el sistema técnico, ¿no? Que también es un sistema CGS técnico, ¿no? Que te habla de las unidades de centímetro, o gramo fuerza, o un gramo con una flechita, ¿no? Sí, para la fuerza, por ejemplo, ¿no? Ya estos los considera como fundamentales, por ejemplo, las magnitudes fundamentales para ellos es fuerza, por ejemplo, pero en el sistema absoluto la fuerza es una magnitud derivada, ¿no? ¿Ya? Entonces también tienes, por ejemplo, el MKS o técnico, ¿no? O métrico. O también gravitatorio o de ingeniería también, ¿no? ¿Sí? Que ya se habla, por ejemplo, de un kilogramo fuerza. Un kilogramo fuerza es una unidad de fuerza, ¿no? El segundo y bueno, el metro, ¿no? También tienes el sistema FPS o inglés, ¿no? Que también se habla de libra fuerza, ¿no? O sea, todo lo que tiene, digamos, unidades ya que se utilizan en el campo de la ingeniería principalmente, ya se trabaja pues con la palabrita fuerza, ¿no? Para lo que es para medir las tensiones, los pesos, por ejemplo, fuerza simplemente, ya. Y bueno, estos son los dos temas que no utilizamos nosotros, ¿no? Por eso lo estamos haciendo no tan profundo. Estos no los utilizamos nosotros, ¿no? Bueno, pues si tú ya vas a ser ingeniero, ¿no? Ya lo vas a utilizar, pues, ¿no? La fuerza, kilogramo fuerza, la libra fuerza, ¿no? Eso ya lo vas a utilizar, ¿no? En qué sistema estás hablando, ¿no? Y hay una descripción pequeña de cada uno, pues, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, lo que hemos estado hablando, puedes observar que tienes diversos sistemas de medición y también diversas unidades, ¿ya? Por ejemplo, LB se denomina libra, ¿no? STC, ¿no? Carga eléctrica, stat coulomb,
El coulomb es una unidad de medición de carga eléctrica, ¿no? El P, poundal, por ejemplo, ¿no? Para la fuerza. El UTM es unidad técnica de masa. El UEQ, ¿no? Es unidad electromagnética de carga, ¿ya? El UEQ, por ejemplo, el KGF es kilogramo fuerza, ¿no? Lo que está diciendo, libra fuerza, kilogramo metro, ¿no? Es para el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, esos sistemas no lo utilizamos nosotros. Lo que sí utilizamos nosotros, y vamos a detenernos un poco más acá, es en el sistema internacional, ¿ya? Pero es bueno que lo conozcas, pues, ¿no? Porque en la universidad, ya que es a lo que estás aspirando ahora, para que puedas ser un buen profesional, tienes que conocer estos sistemas de unidades, ¿no? Tienes que conocer bien esos sistemas de unidades. Entonces, bueno, vamos a ir a ver el sistema internacional. Ya es lo que sí utilizamos nosotros. Ya si gustas, colócale ahí Perú, ya que es donde estamos estudiando estos temas. Perú, ¿ya? Ahí está. Puedes colocarle lo siguiente. Bueno, tiene 7 fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son? Ya lo habíamos visto arriba, ¿no? ¿Sí? A ver, recordemos, tenemos longitud, tenemos masa, tiempo, tenemos intensidad luminosa, intensidad eléctrica, tenemos cantidad de sustancia, ¿ya? Bueno, te lo repito de repente para que lo puedas ubicar después de la clase, ¿ya? Aquí están, estas de cámara: longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, ¿ya? Pero si no quieres aprendértelo así, vas a aprenderte la palabra Loma-Tite Inca, ¿eh? Así vas a aprenderlo, mira. Ahí vas a decir Loma Ti Te Inca, ¿ya? Doble in. Loma-Tite Inca, ¿no? Ahí es una pausa, ¿ya? El lo, ¿qué significa? Longitud, ma de masa, ti de tiempo, t de temperatura termodinámica, inc de intensidad luminosa, in de intensidad de corriente eléctrica y k de cantidad de sustancia. Entonces se lo puedes aprender así y dices, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? Loma-Tite Inca, ¿no? Ya las derivadas es muy complicado que tú lo aprendas porque son altísimas, ¿no? Ya, pero las fundamentales son 7. Y bueno, tenemos dos magnitudes auxiliares o complementarias, que ya las vamos a estudiar ahorita, ya que son el radián y el estéreo radián, pero ahorita lo vamos a estudiar, ¿ya? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, la evolución del sistema internacional. ¿Cuándo apareció este sistema internacional? En 1779. ¿No? Luego ya pasó nació con el metro y el gramo, y posteriormente ya en 1881, en el primer congreso de electricidad internacional, ¿no? Ya se incluyó el segundo, ¿no? Luego en 1950, ¿no? La Comisión Electrotécnica Internacional agrega el ampere, ¿no? Que es unidad de intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Corriente eléctrica, ampere, ¿ya? Luego en 1954 ya viene la novena, digamos, serían 2, 4, la quinta ya, ¿no? La quinta, que es la temperatura, ¿no? Termodinámica. Ya se adopta la quinta magnitud, que es grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin. Y bueno, en 1960 también, ahí 6 añitos después, en la onceava, ¿no? En la onceava comisión le dio el nombre, por ejemplo, ya aquí en el 1960 ya se da el nombre de Sistema Internacional de Unidades, o SI, ¿no? Y
bueno, este conjunto de 6 unidades, ¿no? Pero también se adopta a ver, en este caso la sexta, ¿no? Que es la candela, ¿ya? Bien, y luego en 1971 se adopta el mol, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en la 13ª, que fue en 1967, que son congresos ya internacionales en los que se estudia, ¿no? Las unidades. Se sancionó la definición actual del segundo y se modificó la de la candela, por ejemplo, ¿no? Se cambió el nombre de grados Kelvin por el de Kelvin nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces tenías Kelvin, ya no eran grados Kelvin, ¿no? Sino Kelvin nada más. Bueno, esa pequeña modificación se ha hecho. Y aquí te lo repito nuevamente, ¿ya? Que te lo vas a aprender. El día de hoy tienes lo siguiente, ¿no? Tienes lo siguiente. Tú puedes ver ahí las unidades fundamentales en el sistema internacional, ¿no? ¿Cuáles son? Son 7, ¿no? 7. Estas de acá, 2, 3, 4, hasta acá. Listo, 7. Tienes longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Ya? ¿Cuáles son los símbolos o las unidades de cada uno? Son los siguientes, ¿no? Tienes de longitud el metro, de masa el kilogramo, de tiempo el segundo, de corriente eléctrica el ampere, ¿no? El ampere, de temperatura termodinámica grados Kelvin, de intensidad luminosa la candela, que se simboliza con CD, y de la cantidad de sustancia el mol, ¿no? En física, bueno, en química, ya en química generalmente se dice el peso y la masa es lo mismo, ¿no? Pero en física no. Peso y masa son dos cosas diferentes, ¿ya? El peso, ¿no? El peso es para la química, por ejemplo, es lo mismo que la masa, ¿ya? Es en química, ¿sí? En química. Pero en física el peso es masa por gravedad, ¿no? ¿Ya? Eso no te vayas a olvidar. O sea, la masa y el peso son dos conceptos diferentes. Esto es para física, por ejemplo, ¿ya? Bien. Eso hay que tener cuidado. Y tenemos otras, hay dos magnitudes que son las auxiliares, ¿ya? Las magnitudes auxiliares del sistema internacional son las siguientes, ¿no? Las suplementarias o auxiliares se dice, ¿no? Bueno, tenemos las medidas de ángulos trigonométricos, que son el ángulo plano y el ángulo sólido, ¿sí? El ángulo plano es el radián, ¿no? En la unidad del sistema internacional, pues prácticamente es metro por metro a la menos 1, que te da 1. Es para el ángulo plano. Y el ángulo sólido ya se le denomina estéreo radián, ¿no? Y tiene su símbolo SR, ¿ya? Algunas magnitudes derivadas, ya no son todas, por supuesto, porque son muchas, son bastantes. Magnitudes derivadas que no es necesario que lo aprendas todas, ya lo vas a aprender con la práctica. Si tú estudias los capítulos uno por uno, vas a ir aprendiendo de a pocos, ¿no? Al menos en un 90% todas las magnitudes que existen, incluso las derivadas, ¿ya? Entonces tenemos las unidades derivadas expresadas, por ejemplo, en función a la base, ¿no? A la base se refiere a las unidades fundamentales, ¿no? El área se mide en metros cuadrados, ¿cierto? Metro por metro. Volumen, metro cúbico. Esto es para el sistema internacional. Apréndete bien ya estas unidades, porque en algún momento te van a decir exprese su respuesta en unidades del sistema internacional, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues, ¿no? Por ejemplo, de la velocidad, metro por segundo; de la aceleración, metro por segundo al cuadrado; el número de onda, esto se refiere a la frecuencia ya de una onda,
que, aunque no, esto se refiere a el número de onda, que viene a ser ya medido como metro inverso, m a la menos 1, la densidad, kilogramo por metro cúbico, el volumen específico. El volumen no es lo mismo que volumen específico, por si acaso, ¿ya? Este es metro cúbico por kilogramo, mira, ¿ya? La densidad de corriente es otra cosa, ya no es intensidad sino densidad, es el amperio por metro cuadrado. La intensidad de campo magnético es amperio por metro. La concentración molar es el mol por metro cúbico. Y la luminancia, por ejemplo, candela por metro cuadrado. Y aquí hay una pregunta que te ha venido en algún examen y puede volver a venir en cualquier momento, ¿ya? Por ejemplo, en Perú, ¿no?, se adopta el sistema internacional, ¿ya?, con la ley 23560, ¿ya? Es la ley, mira, 23560, el 31 de diciembre de 1982, ¿ya? Eso es lo que tenemos, o sea, desde esa fecha nosotros nos regimos por estas unidades. Antes de ello, pues, teníamos nuestras unidades, pero no sabíamos, pues, ¿no? Por eso existe hasta ahora existe, por ejemplo, la arroba de papa, ¿no? Que eso es una unidad muy antigua, ¿no? ¿Ya? Que no está en este sistema, por ejemplo, ¿no? Se refomenta mediante decreto supremo 060 083 de 1984, ¿no?, en donde se fijó la adopción integral del sistema internacional en un plazo máximo de 5 años. Pues claro, dan un periodo de tiempo para que se expanda, digamos, todo el sistema de medición a nivel nacional, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo más resaltante acá? La fecha, pues, ¿no? Desde cuándo tenemos este sistema en el Perú. Apréndetelo eso. 31 de diciembre de 1982. Ya, 31 de diciembre de 1982. Bien. Bien. Bueno, nosotros, por ejemplo, para convertir ya algunas unidades, utilizamos prefijos, ¿no? Aparte de las unidades fundamentales que tienes, ya se utiliza prefijos para indicar que una unidad es mayor o menor que la otra, ¿no? Ya esos prefijos del sistema internacional están acá en la pizarra virtual. Ahí tú los puedes estar observando, ¿no? ¿Qué es lo que tienes, por ejemplo, ahí, ¿no? En la unidad base, por ejemplo, puede ser el metro, puede ser el kilogramo, puede ser el giga, puede ser el segundo, ¿ya? Y nosotros vamos a ir subiendo, pues no vamos a poder ir hacia arriba a analizar las unidades, o también podemos ir hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Hacia arriba se le llama múltiplos, ¿sí? Los múltiplos, digamos, de todos los grandotes, y los que están con negativo se le denomina submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos? No, los múltiplos son del 0 hacia arriba, ¿ya? Esto le vamos a llamar m de múltiplo, y esto de acá s de submúltiplos, ¿ya? S de submúltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos? Tú tienes que aprendértelo así, ¿ya? Dices deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, yotta. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? De 10 a la 1 es un deca, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? 10 al cuadrado, hecto. 10 al cubo, kilo. Por eso dices un kilómetro es 1000 metros, ¿no? ¿Sí? O sea, si la unidad base, por ejemplo, vamos a poner que es metro, ¿ya? M. Entonces hacia arriba tendrías el megámetro, por ejemplo, va a ser 10 a la sexta metros, ¿no? El kilómetro, 10 al cubo metros. Y así vas a tener, ¿no? Gigámetro, 10 a la 9, terámetro, 10 a la 12, petámetro, 10 a la 15, hexámetro, 10 a la 18. Estas dos son nuevas, ¿eh? Zeta y iota, ¿no? Son nuevas, hace un par de años me parece que están en vigencia, pero son recientes, ¿no? Son recientes, ¿no?
10 a la 21 y el último ya es 10 a la 24, ¿ya? Y en los submúltiplos tú tienes deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo, ¿ya? De acá, si tú te fijas, por ejemplo, del deci al mili aumenta de 1 en 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, y de ahí para el micro da un salto de 3 ya, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, todo hasta abajo. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto te digo, por ejemplo, un metro, ¿no? O por ejemplo acá un centímetro, ¿ve? Un centímetro es 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Así hace la conversión, ¿no? Un milímetro, 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Un nanómetro, por ejemplo, 10 a la menos 9 metros, ¿no? O sea, son magnitudes muy pequeñitas ya, ¿no? Muy chiquititas. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces hay que tener en cuenta que los tres primeros aumentan de 1 en 1 y los demás aumentan de 3 en 3. Y hay que tener cuidado con esto. Esto sí de memoria, ¿no? De memoria, porque esto lo vas a utilizar hasta cuando estés viejito. En toda tu vida lo vas a ver. Tienes que aprenderte deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, septo y octo. Ya está, todas esas, ¿no? Sí. Bien, aquí vamos a ver algunas unidades. Ya algunas unidades que en las cuales se puede medir, ¿no? el valor de algunas equivalencias, ¿no? Por ejemplo, el kilómetro, ya sabes que es 10 al cubo metros, ¿no? Y es, por ejemplo, te da 10 a la cuarta de m, ¿ya? Pero si no sabes qué es d, ¿qué significa? A ver, deci, ¿no? ¿Sí? Aquí está la simbología, ¿ya? Esta barrita de acá es la simbología. Este significa D, o sea, si tú le colocas dm, ya viene a ser decímetro. Cm, ya viene a ser centímetro, por ejemplo, ¿no? Y le puedes colocar segundo como unidad base, ¿no? Cualquiera de las unidades que tú quieras, ¿no? Puedes colocarle segundo, puedes colocarle el kilo, por ejemplo. O el gramo, en este caso sería el gramo, ¿ya? El decigramo, por un miligramo, por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Ya? Entonces, para continuar, por ejemplo, vamos a tener un Armstrong, ¿no? Un Armstrong es 10 a la menos 8 centímetros. Y no tiene relación con las otras medidas, ¿no? No tiene relación con las otras medidas, ¿ya? La micro, por ejemplo, viene de ya es diferente que el micrómetro, ¿ya? Y es 10 a la menos 4 centímetros. Esto también te lo voy a colocar acá al costado para ir analizándolo, ¿ya? Acá lo vamos a ir colocando, ¿ya? Las principales equivalencias o unidades que puedes ir teniendo, ¿no? Principales unidades o equivalencias. Bien, tenemos masa y volumen también, ¿no? A ver, veamos. Masa y volumen. Masa y volumen. Vamos a ir repasando también. Tenemos energía, fuerza, presión, ¿no? Energía, fuerza, presión. Ya hasta acá. Bueno, aquí vamos a concluir y de ahí vamos al desafío 1, ¿no? Que es solución de ejercicios, que en realidad ya se les envió como una tareita para que vayan repasando. Ya, si lo han estado avanzando, bacán, ¿no? Están teniendo dedicación para ustedes mismos, ¿no? Ya, está bien, estás siendo responsable, te estás invirtiendo en ti mismo, ¿ya? Que sabes que la preparación más que todo depende pues de ustedes, ¿no? ¿Ya? Depende del estudiante, ¿no? Si te damos una tarea tienes que terminarla, ¿no? Tienes que hacerla. Caso contrario no aprendes, ¿no? Y vas a perder el tiempo nada más. Entonces, veamos. Bien, tenemos por ejemplo un pie. Ya, estamos acá. Sí, vamos a repasar todo y ya vamos a los ejercicios. Un pie, ¿cuánto es? 12 pulgadas, ¿ya? 12 pulgadas. Y una pulgada, 2,54 centímetros, ¿no? Una yarda, ¿no? Una yarda,
sé si has visto o has escuchado el fútbol americano, ya que es un deporte muy famoso en Estados Unidos, ya que va por la tercera yarda, dicen, ¿no? ¿Sí? Va por la quinta yarda, ¿no? Llegó, por ejemplo, ahí hizo un punto, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? ¿Sí? Una yarda es 3 pies. El pie, ¿cuánto vale? 30.48 centímetros. Una milla, por ejemplo, lo que te mencionaba, terrestre, vale 1609 metros. Una milla marítima, 1852. DM significa decímetro, milímetro, nanómetro, micrómetro, ¿ya? En cuanto a masa, tienes, por ejemplo, 1 kilogramo, que es 1000 gramos, 10 al cubo gramos. Y también va a ser 2.2 libras, 2.204 libras. 1 gramo, 10 al cubo miligramos, por ejemplo, y 10 a la sexta microgramos, ¿ya? En la letra U, que en realidad es la letra mu del alfabeto griego, ¿ya? Significa microgramos, ¿ya? Esta letra, ¿no? ¿Ya? Esta de acá, que parece ahí dos cachitos, ¿ya? La libra es 453.6 gramos, o sea, medio kilo más o menos, ¿no? Casi medio kilo, mira. Ahí también 16 onzas, ¿no? ¿Sí? Ya las onzas, no las onzas, ¿ya? Sino onzas nada más, ¿ya? 16 onzas es una libra, ¿no? Es una libra. Ya, esta medida es importante, pues, ¿no? Por ejemplo, a un bebé le das onzas, ¿no? De medicamentos o de su leche, ¿no? ¿Sí? Tiene que tomarse 2 onzas, por ejemplo, en su almuerzo, 2 onzas en su cena, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que consumir, por ejemplo, ¿no? A los biberones vienen con onzas, ¿no? Ya sabes más o menos cuánto es. Medio kilo casi, ¿no? Un 16 onzas es medio kilo, ¿no? Ya tú sacas, por ejemplo, la equivalencia para una onza. Una onza, por ejemplo, aquí también está sacado, 28,35 gramos. Una unidad de masa atómica, ¿no? UMA, es 1.6 por 10 a la menos 24 gramos, eso se utiliza más que todo en química. Una UTM, ¿ya? Que habíamos obtenido ya la equivalencia, digamos, de una UTM, ¿no? Unidad técnica de masa, una unidad técnica de masa. A ver si está por acá de nuevo. Ahí está, una unidad técnica de masa, por ejemplo, una UTM, ¿no? Es 9.8 kilos, ¿no? Casi 10 kilos, ¿no? Una UTM. Un slug es 1.49 UTM. Un slug también puede ser equivalente a 32.12 libras. El volumen, ¿no? En litro, ya sabemos que 1000 centímetros cúbicos es un litro, ¿no? Y puede ser también escrito como 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, ¿no? Un decímetro cúbico. Un centímetro cúbico es lo mismo que un milímetro, ¿no? Y es 10 a la menos 3 litros. Un pie cúbico, por ejemplo, es 28.32 litros, ¿no? Y un metro cúbico es 1000 litros, ¿no? Bien, un mililitro se representa como ml, ¿ya? Tenemos el término galón también, ¿no? Un galón americano o estadounidense es 3.78 litros, ¿no? Y un galón inglés, ¿ya? Que puede ser del Reino Unido, es 4.54 litros, ¿no? Que es del Reino Unido en realidad, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo se mide un metro cúbico? O sea, es un cubo de un metro, pues, ¿no? Sí, un metro por un metro de altura, ¿sí? Uno por uno te da un metro cúbico, ¿no? La energía, ¿en qué se mide la energía? Se mide en joules, principalmente en el SI, en el Sistema Internacional, pero también se puede medir en ergio, en caloría, en electrovoltio, en kilocaloría, ¿no? Entonces, por ejemplo, un joule es 10 a la 7 ergios, ¿ya? Y una caloría es 4.18 joules. Un BTU es 252 calorías. Este viene a ser un British Thermal Unit, en inglés, 252 calorías, ¿ya? British Thermal Unit. EB, el electrovoltio, es 1.6 por 10 a la menos 12 ergios. Un mega electrovoltio
10 a la 6 electrovoltios. Una kilocaloría, 3.97 British Thermal Unit, ¿no? Eso es en cuanto a energía. Y también tenemos lo que es fuerza. Fuerza. No están todas, ¿no? Si no, nos pasaríamos toda una semana, un mes, de repente nos pasamos viendo todas las equivalencias a unidades que tenemos, ¿no? ¿Ya? De fuerza, por ejemplo, 10 a la quinta dinas es un newton. ¿Ya? Un kilogramo fuerza es 2.2 libras fuerza. Un kilogramo fuerza es 9.8 newton. Una libra fuerza es 32.12 pounds. ¿Ya? Pounds. Que en realidad pounds, si nosotros vamos al diccionario, también significa libras, ¿no? Ahí como que hay una confusión, ¿no? Pero bueno, para Perú, para países hispanohablantes, ¿no? se le conoce con pounds, ¿no? Pounds. Un newton es 7.23 pounds, ¿no? Ahora también tenemos las unidades de presión, ¿ya? Que es, por ejemplo, el pascal, es newton por metro cuadrado. Un bar, que es unidad de presión, 105 newton por metro cuadrado, 750 torricelis. Un bar es 10 al cubo, milibares, por ejemplo, ¿no? Un bar es 1000 milibares. Un baria es simplemente pues, la unidad de fuerza sobre área, o sea, dina por centímetro cuadrado, ¿no? Una atmósfera se escribe como 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. También algunos libros, ¿no?, cambian esta unidad, pero siempre generalmente se trabaja en milímetros, ¿no? Y es igual a 760 torricelis, ¿no? Torricelis son los apellidos pues, de los personajes, ¿no?, de los físicos, matemáticos, químicos que han dado estas unidades, ¿no?, que han dado su aporte, ¿no? También se puede expresar como 1033, por ejemplo, kilogramos, ¿ya? Kilogramo fuerza debería ser ahí por centímetro cuadrado, ¿no? 1013 bares, que viene a ser 14.7 libra fuerza por pulgada cuadrada. 10.33 metros de columna de agua, o metros de agua, o sea, una columna de agua así vertical, ¿no? ¿Sí? Ahí, ¿sí? O sea, la presión que te puede ejercer acá, ¿no? 10 metros de agua, ¿ya? Es una atmósfera. Una atmósfera, ¿no? 29.9 pulgadas de agua, ¿no? Bien, ¿en qué se mide la presión? En milibares, atmósfera, torricelli, PSI, o libra fuerza pulgada cuadrada. PSI es por sus siglas en inglés, ¿no? Y el N de Newton, ¿no? Bien, bueno, aquí tenemos algunas conversiones, a ver si vamos practicando ahí para la primera, ¿no? ¿Ya? Hay que convertir, por ejemplo, de kilómetros a metros, ¿no? A ver, para la primera, ¿no? Para la primera, a ver si vamos viendo, ¿no?, la conversión que tenemos ahí, ¿ya? Como ya se les ha enviado su tarea, digamos, su práctica, les puede haber quedado algún ejercicio, ¿ya? Si te ha quedado algún ejercicio, cuéntame, perdón, cuál te ha quedado para resolverlo en clase, para resolverlo ahorita, ¿ya? Son dos, ¿no? Ya el otro capítulo es análisis dimensional. Entonces vamos a ir trabajando, a ver si vamos practicando. Ya me van dando la respuesta de la 1 a la 4, ¿ya? 1 ABCD, o la 2 ABC, ABCA, ¿eh? A ver, les ayudo con la primera, ¿eh?, para que tengas una noción. Por ejemplo, tienes 3 kilómetros, ¿ya? El kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Quieres convertir a metro, ¿no? Entonces dices 1 kilómetro. Ya, este método también se le conoce como el método del valor unitario, ¿ya? Y eso lo puedes ver en algunos libros universitarios, ¿ya?, que se muestra, pero bueno, ahora lo vamos a hacer así, directo, ¿ya? ¿Cuánto es? Es 1000 metros, ¿cierto? O 10 al cubo nada más, ¿ya? 1000 metros o 10 al cubo, ¿ya? 10 al cubo. Entonces, ¿cuánto te estaría quedando acá, no? ¿Cuánto te estaría quedando acá? El kilómetro con el kilómetro se va a anular, ¿no?
se va a anular kilómetro con kilómetro. Entonces ya te estaría quedando 3 por 10 al cubo, que sería 3000, ¿no? 3000 metros. O sea, no hay mucho que hacer, ¿no? Ya te da 3000 metros. O sea, 3 kilómetros, 3000 metros. 7 kilómetros, ¿cuántos serán metros? La 2, por ejemplo, ¿no? De metros a centímetros, de kilómetros a centímetros, de metros a milímetros. Ya me van comentando ahí a ver si sacan esas respuestas. Bien, ahí me van escribiendo a ver sus respuestas, ¿ya? Que no me han enviado sus tareas también, ¿no? ¿Ya? A ver si me envías la tarea ahorita. ¿Ya? A ver si me envías la tarea ahorita. Ahí está.
Bien, muchachos, estuve esperando sus respuestas a ver si lo pudieron resolver. Al menos lo intentaron. A ver, tienen sus respuestas. Pueden tomar una foto, mandarme al WhatsApp o mandarme por este medio, ¿ya? O al menos escribir, por ejemplo, ahí en los comentarios, ¿sí? Para saber cuáles son las respuestas que han obtenido, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta de la segunda, de la parte B? ¿No? A ver, la solución de la parte B va a ser lo mismo, ¿no? Vas a multiplicar, en este caso kilómetro, que son 7 kilómetros, ¿no? 7 kilómetros, lo vas a multiplicar por 1000 metros, ¿no? O sea, siempre tienes que multiplicar por un factor unitario. Este es el factor unitario. Ya, ese es el factor unitario, 10 al cubo entre 1, ¿no? Aquí también este es el factor unitario, ya, ese es 10 al cubo entre 1, ¿no? 10 al cubo entre 1, así está, ¿sí? Bien, a ver, vamos a hacer algo, ya quiero ver si participan. Vamos a seguir resolviendo más ejercicios, ¿ya? Y si ya no participan, ahí nomás vamos a quedarnos, ya. Y vamos a pasar a ver otro tipo de problemas, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, acá tengo 7 kilómetros, ¿no? 7 kilómetros, ¿por cuánto se debería multiplicar? Por 1000 metros, ¿no? Entre 1 kilómetro, ¿no? Porque 1 kilómetro es 1000 metros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto te daría ahí?
ya te daría 7000 metros, ¿no? Sí, así lo vas a hacer la parte C también, ¿no? Entonces tienes la solución de la parte A y la parte B. Acá, por ejemplo, de metros a centímetros, vamos a ver por cuánto tienes que multiplicar. Aquí tienes 5 metros, 5 metros. Entonces vas a multiplicar 5 metros a centímetros. Ya, bueno, sabemos que hay 100 centímetros en cada metro, ¿no? ¿Sí? En un metro hay 100 centímetros. Entonces vas a proceder a simplificar metro con metro, ¿no? Y nos quedamos con centímetros simplemente. Quedaría 5 por 100, que es 500, ¿no? 500 en las unidades de centímetros, ¿no? Centímetros. Y está. Ya, entonces esta metodología lo vas a aplicar para los 8 metros y para los 12,50. 12 metros 50. De kilómetros a centímetros. A ver acá. Ahí se pone un poquito más interesante ahora. Por ejemplo, tiene 6 kilómetros. 6 kilómetros. ¿Por cuánto? A ver. ¿Cuántos centímetros hay en un kilómetro? En un kilómetro, no, en un kilómetro hay 1000 metros, en cada metro hay 100 centímetros, entonces multiplicarías 100 por 1000, ¿no? Ya lo que te estaría dando 10 a la quinta, ¿no? 10 a la quinta te estaría dando, ¿no? Entonces kilómetro con kilómetro, por ejemplo, ya se va a anular y quedaría 6 por 10 a la quinta. Ya tú lo puedes expresar esto en notación científica o lo puedes expresar en número nada más, ¿no? Sí, o como un número, ¿ya? Pero aquí ya te daría, por ejemplo, el 6 con 5 ceros. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿no? O sea, ya sería 600.000 centímetros, ¿no? 600.000 centímetros, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá tienes de milímetro, de metro a milímetro, ¿no? Por ejemplo, vamos a convertir 2 metros. 2 metros lo vamos a convertir a milímetro, ¿ya? Lo vamos a convertir a milímetro. Sabemos que en un metro hay 100 centímetros, ¿no? Y ahí si vamos al prefijo mili, ya sería 1000, ¿sí? 1000 milímetros. Entonces aquí ya sería 10 al cubo milímetros, ¿no? Ahí está. Entonces te quedaría, ¿no? Estos valores, por ejemplo, de metro con metro se va a simplificar y te queda milímetro nada más, ¿no? Sería 2 por 10 al cubo, 2000, ¿no? 2000 milímetros. Ahí está, ¿no? Ahí sería 2000 milímetros, ¿eh? 2000 milímetros, ¿no? Bien, vamos a seguir a ver por acá. Esta práctica ya se les envió el viernes, ya les quedó como tarea. Todos lo tienen. Bien, entonces por ejemplo eso es en cuanto a longitud, ¿no? En cuanto a longitud. También puedes convertir por ejemplo de pulgadas a pies, ¿no? A ver, vamos a ir mirando esto. Ya, ¿cómo se va a convertir de pulgadas a pies, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, tienes 36 pulgadas, ¿no? Entonces multiplicamos por un factor unitario, que sería, ¿cuánto? A ver, quiero eliminar pulgadas y quiero quedarme con pies, ¿no? Entonces sabemos que un pie, ¿no? Un pie tiene 12 pulgadas, ¿eh? 12 pulgadas. Ahí está. Entonces simplemente operas. Ya vas a proceder a simplificar, por ejemplo acá, ¿no? Pulgada y pulgada se va y te estaría quedando 36 entre 12, sería 3 pies, ¿no? Ya está, 36 entre 12, 3 pies, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo de pulgada a centímetro, ¿no? Tienes 50 pulgadas, ¿no? Hay que convertirlo a centímetro, por ejemplo, ¿no?
¿Ya? ¿Cómo se convierte a centímetro? ¿Ya? Sabemos que una pulgada tiene 2.54 centímetros, ¿no? Entonces procedemos a hacer las operaciones y tendríamos lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a utilizar acá 50 por 2.54 sería 127, por ejemplo, ¿no? Para avanzar, 127 centímetros, ¿no? En 50 pulgadas hay 127 centímetros, ¿no? Y así se va a hacer para las unidades de, digamos, de yardas, a pies, ¿no? Todos esos sistemas de medición que tenemos, ¿ya? Los vas a tener que convertir, y trabajar, ¿no? ¿Ya? La masa también de la misma forma, de kilogramo a gramo, ¿no? De kilogramo a gramo, de onzas a gramo. A ver, no sé, ¿qué es lo que quieren para trabajar? ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren para trabajar por acá? ¿Cuál de ellas les gustaría que resolvamos? ¿De velocidad, de tiempo, problemas complementarios, ¿no? ¿Qué es el sistema internacional, por ejemplo? ¿No? El sistema internacional es el mismo que el sistema métrico, un sistema que no está sujeto a mejoras continuas, ¿no? A ver, ya, como tienes práctica, a ver cuál les ha quedado de estos ejercicios. Ahí me van comentando, a ver. Bien, para terminar ya la clase vamos a resolver dos ejercicios y ahí ya cerraríamos la tarde de hoy. ¿Ya? A ver, tenemos los últimos dos, ¿ya? Vamos a resolver el 11 y el 12. ¿Ya? El 11 y el 12. Bien, la resolución del 11 sería la siguiente, ¿no? Vas a tener R, que va a ser una fracción de 62.8 por 10 elevado a la 20, ¿no? 10 elevado a la 20 por 18.4 por 10 elevado a la menos 6 entre 92 pores, ¿no? 92 por 10 elevado a la menos 4 por 15.7 por 10 elevado a la 14, ¿ya? Bien, ese problemita se hace con la teoría de exponentes. Vamos a trabajar todos los números primero, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el 62.8 por 18.4 entre 92 por 15.7. Entonces, por ejemplo, todas esas operaciones me vas a decir 62.8, ¿no? 62.8 lo multiplicamos por 18.4 y eso lo dividimos entre 92 y nuevamente lo multiplicamos por 15.7, dándote 0.8, ¿no? 0.8 por una potencia del 10. Ya, la potencia del 10, ¿cómo va a quedar? Mira, en los numeradores tienes 20, menos 6, menos 4, ¿no? En este caso, este menos 4 va a pasar arriba a ser más 4, entonces tendríamos más 4,
y este 14 va a pasar arriba a ser menos 14, ¿no? Entonces vas a tener lo siguiente: 0.8 por 10, ¿no? Elevado a la ¿cuánto? A ver, te estaría quedando 20 menos 6, 14, ¿no? 14 más 4, 18, menos 14, simplemente 4, ¿no? Entonces ya te estaría quedando, a ver, no tenemos respuesta acá, ¿no? Todavía, entonces hay que dividir, por ejemplo, ese 8, hay que cogerlo como 8 entre 10, ¿no? ¿Ya? Para tener el 8 solito, elevado ya multiplicado por 10 a la cuarta. Entonces aquí quedaría 8 que multiplica a 10, aquí tenemos como denominador 10 a la 1, ¿no? Pasaría arriba a ser 4 menos 1, que te quedaría simplemente 3. Entonces la respuesta de este problema sería, por ejemplo, ya la alternativa D, ¿no? Bien, ahora el siguiente, el 12, por ejemplo, ¿no? El 12 dice E es igual a una fracción, el micro en la recta de conversión que habíamos visto hace un momento, ya significa 10 a la menos 6, ¿ya? Tú lo vas a revisar ahí luego. O tiene una potencia de 10 a la menos 6 multiplicado por el mili. El mili es 10 elevado a la menos 3, ¿no? 10 elevado a la menos 3 entre el centi. El centi es 10 elevado al cuadrado, ya, por el pico, ¿no? El pico, a ver, vamos a buscar acá el pico. ¿Dónde está? Ya, acá por ejemplo, ¿no? Deci, centi, mili, ya el mili por ejemplo, 10 al cubo, el micro, 10 a la menos 6, el pico es 10 a la menos 12, ¿no? Aquí, a ver si lo ubicas ahí, pico, aquí tenemos, ¿ya? 10 a la menos 12. Entonces el pico es 10 elevado a la menos 12, ¿no? 10 elevado a la menos 12. Bien, el centi, ya el centi es 10 a la menos 2, ¿no? A ver, te lo muestro acá para que no te confundas. Mira, el centi viene de centésimo, ¿no? ¿Cuál es su unidad? Aquí está, mira. 10 a la menos 2, aquí, ¿ya? Entonces no te vayas a olvidar, de ello. Tendrías que ubicar acá 10 a la menos 2, ¿no? 10 a la menos 2, listo. Bien, todas las potencias las has ubicado, entonces te queda simplemente 10, una base de 10 elevado a la ¿cuánto? Menos 6, menos 3, ¿no? Menos 3. Este menos 2 va a pasar arriba a ser más 2 y ese menos 12 va a pasar a ser más 12, ¿no? Entonces ya estaría quedando lo siguiente, ¿no? Sería 10 elevado a la 2 más 2, 14, 14 menos 9, 5 nada más, ¿no? Entonces estaría dando 10 a la quinta, ¿no? 10 a la quinta, ¿ya? La respuesta sería la alternativa C, ¿ya? La alternativa C, ahí está. ¿Sí? Bien, con eso estaríamos concluyendo la clase. Si tienes alguna pregunta, me vas escribiendo para poder resolverla, ¿ya? Bien, gracias.